La Academia Galáctica era un símbolo de unidad y competencia, un testimonio de la inmensidad de la galaxia y la increíble diversidad dentro de ella. Cada año, su prestigiosa competencia de resistencia atraía a los estudiantes más brillantes y fuertes de innumerables sistemas estelares. Cada participante llevaba el orgullo de su especie, ansioso por demostrar su superioridad en una agotadora prueba de fuerza, intelecto y resistencia. Este año, las apuestas eran más altas que nunca, ya que el evento se transmitiría por toda la galaxia mostrando las hazañas de los participantes a miles de millones de espectadores. Entre los competidores se encontraba Harry Carter, el único representante de la Tierra para el ojo inexperto. Harry era un ser humano común y corriente de complexión mediana sin mejoras visibles, sin tecnología de vanguardia y sin séquito de asesores. A diferencia de los imponentes Clarans con su armadura exoesquelética, los Bori con sus implantes biomecánicos o los Elan, cuyas habilidades psíquicas les permitían manipular su entorno. Harry parecía casi fuera de lugar, pero Harry no estaba allí para impresionar con las apariencias. Había venido a demostrar algo. Más profunda era la fuerza del espíritu humano mientras los participantes se reunían en la plataforma de salida. Harry podía sentir el peso de las escaleras, los murmullos de incredulidad y las ocasionales risas abiertas eran imposibles de ignorar. Un compañero y un competidor que se alzaban sobre Harry, con un caparazón verde brillante se burlaba. Un humano también podrían enviar una cría. No durarás ni un día en Varón, dijo refiriéndose al planeta hostil donde se desarrollaba la competencia. Harry sonrió cortésmente negándose a participar. Ya lo había escuchado todo antes. Los comentarios despectivos. Las subestimaciones. Los humanos, al parecer, a menudo se categorizaban como primitivos. Una especie nacida de un mundo de muerte que no tenía lugar entre las élites de la galaxia. Lo que la mayoría no entendía era que ser de la Tierra, un planeta plagado de desastres naturales, depredadores y la dureza de la supervivencia, era precisamente la razón por la que los humanos sobresalían frente a la adversidad, pero eso era algo menos inherente. Sabía que aprenderían con el tiempo. Sonó la campana de salida y los competidores fueron teletransportados a la superficie de Varón. Donde comenzaría el desafío, el planeta era infame por sus paisajes traicioneros, acantilados afilados como navajas, lluvia ácida y desiertos extensos donde las temperaturas podían fluctuar cientos de grados en cuestión de horas. Era un lugar que nadie visitaría voluntariamente y mucho menos competiría. Al otro lado de la primera etapa de la competencia había un pantano de 1 milla de largo repleto de plantas carnívoras y trampas de arenas movedizas. Los competidores alienígenas activaron su equipo avanzado de inmediato, los Bori activaron sus módulos antigravedad deslizándose sin esfuerzo sobre el pantano, los Hans usaron sus poderes psíquicos para apartar la vida vegetal de sus caminos, mientras que los Thin simplemente cargaban a través de sus duros exoesqueletos inmunes a los peligros del pantano. Sin embargo, Harry no tenía tales herramientas, esperó en el pantano. Probando cautelosamente cada paso, sus botas estaban equipadas con un mecanismo básico antisucción, una tecnología simple pero confiable desarrollada en la Tierra para terrenos pantanosos. El pantano estaba vivo con movimiento, zarcillos de enredaderas. Harry extendió la mano. Sintiendo su presencia, Harry permaneció tranquilo, usando su cuchillo para cortar a través de la enredadera agresiva ocasional mientras mantenía un ritmo constante mientras los demás corrían por delante. Harry conservó energía sabiendo que la competencia no se trataba de velocidad sino de resistencia. Los espectadores alienígenas que miraban la transmisión en vivo se apresuraron a descartar a Harry patético, comentó un comentarista. Mientras que otros aprovecharon el pináculo de la evolución de su especie, los humanos se basan en tácticas primitivas. ¡Qué pintoresco! Cuando Harry emergió del pantano, los otros competidores ya habían llegado a la siguiente etapa, un cañón rocoso con paredes casi verticales. Harry, imperturbable, se tomó un momento para evaluar su entorno. Su ropa estaba húmeda y sus músculos le dolían levemente, pero su entrenamiento en la Tierra lo había preparado para esto. Después de todo, los humanos eran conocidos por su capacidad de recuperarse rápidamente, un rasgo nacido de siglos de desafíos duraderos. Cuando Harry comenzó a escalar las paredes del cañón, notó algo inusual. Varios competidores alienígenas, a pesar de su ventaja, estaban luchando. Los módulos antigravedad de los Bori fallaron en los fuertes campos magnéticos generados por las rocas ricas en minerales del cañón. Hans, acostumbrado a usar sus poderes psíquicos para lograr precisión, encontró el entorno demasiado caótico para manipularlo. Efectivamente, los clichés, y aunque fuertes, eran demasiado pesados para escalar de manera eficiente y estaban perdiendo un tiempo precioso. Harry, por otro lado, trepó con práctica, sus movimientos estaban calculados,
su agarre era firme, usó asideros y puntos de apoyo naturales, adaptándose a la superficie irregular con facilidad. Cuando llegó a la cima, varios competidores se habían quedado atrás y se vieron obligados a desviarse o buscar métodos alternativos para ascender. La siguiente fase los llevó a una jungla densa donde el aire estaba denso de humedad y los sonidos de depredadores invisibles resonaban siniestramente. Esta etapa requirió no solo resistencia física, sino también agudeza, instintos y adaptabilidad. Los Clitarens con su volumen encontraron difícil navegar por los estrechos caminos, mientras que las habilidades psíquicas de los Elan se volvieron ineficaces por la extraña flora de la jungla que emitía una interferencia psiónica natural. Harry se movió a través de la jungla con cautela. Sus sentidos se agudizaron. Recordó su entrenamiento en las selvas tropicales de la Tierra, donde cada sonido y movimiento podría indicar peligro u oportunidad al ver una manada de depredadores acechando en la distancia. Rápidamente alineó su ruta moviéndose en silencio y mezclándose con el follaje. Su habilidad para leer el entorno y adaptarse sobre la marcha le permitió progresar de manera constante, evitando riesgos innecesarios. Mientras tanto, los comentaristas alienígenas comenzaron a darse cuenta. El humano no es rápido, pero es constante. Uno de ellos observó. Es casi como si estuviera acostumbrado a entornos como este. Podría ser que las duras condiciones de la Tierra sean en realidad una ventaja. Cuando Harry emergió de la jungla, se encontró al borde de un vasto desierto. El desafío final del día. El gemelo, los hijos de Barón, cayeron sin piedad y el aire brillaba con calor. Muchos de los competidores ya habían cruzado al desierto con sus trajes avanzados que los protegían de las peores condiciones. Sin embargo, Harry solo llevaba una mochila de hidratación simple y un poncho reflectante diseñado para desviar el calor. El desierto era una extensión implacable de dunas y afloramientos rocosos, sin puntos de referencia visibles para guiar el camino. Harry sabía que la deshidratación y la desorientación serían la mayor amenaza. Usando la posición del sol y las sombras proyectadas por las rocas, navegó con cuidado, dando pasos cortos y medidos para conservar energía. Cuando cayó la noche, las temperaturas del desierto cayeron en picado, pero Harry estaba preparado, ya que había traído capas de aislamiento térmico en su mochila liviana. Cuando Harry finalmente llegó al punto de control al final del desierto, no fue ni el primero ni el último, pero lo que más importaba era que lo había logrado sin usar ninguna tecnología avanzada, confiando únicamente en sus instintos de entrenamiento y determinación. Para Harry, esto era solo el comienzo. El verdadero desafío y la verdadera oportunidad de demostrar el valor de la humanidad. La resiliencia estaba por delante. Cuando el sol salió sobre Barón, sus ásperos rayos iluminaron el páramo estéril que sirvió como la siguiente fase de la competencia. El terreno por delante era desalentador y engañoso. El laberinto de rocas irregulares, arenas cambiantes y respiraderos geotermales que silbaban con ráfagas de vapor hirviente. Los competidores estaban en el punto de partida de esta etapa. Su determinación palpable entre ellos. Harry Carter ajustó su equipo simple, preparándose silenciosamente para lo que les esperaba. Los competidores alienígenas fueron menos sutiles en sus preparativos. Los Clitarens, con sus enormes cuerpos y gruesos caparazones, se jactaron en voz alta sobre su plan de arrasar a través del terreno rocoso. Los Bori, siempre meticulosos, sincronizaron sus mejoras biomecánicas para optimizar la eficiencia energética. Los Han, serenos y confiados, meditaron brevemente, su AAS psíquico brillando débilmente mientras se sintonizaban con los ritmos del planeta. Para ellos, Harry parecía una ocurrencia de último momento, un humano cuyos métodos primitivos conducirían inevitablemente a su caída. Cuando sonó la señal para comenzar, los competidores avanzaron. Los clientes, fieles a su palabra, cargaron a través de las rocas con fuerza bruta. Sus exteriores blindados desviaron los bordes afilados. Los Bori confiaron en sus módulos antigravedad, una vez más flotando sobre el terreno irregular, mientras los Hans se deslizaban con gracia. Sus poderes psíquicos creaban caminos sutiles en el paisaje caótico. Sin embargo, Harry se movió a un ritmo deliberado. Había aprendido durante su entrenamiento que la velocidad a menudo podía llevar a errores en condiciones traicioneras. Las rocas afiladas bajo sus pies amenazaban con desgarrar sus botas y la temperatura creciente de los respiraderos geotérmicos creaba bolsas de calor insoportable. Usando su experiencia de las regiones volcánicas de la Tierra, Harry navegó con precisión, probando la estabilidad de cada paso. Antes de avanzar, el primer desafío de la etapa llegó en forma de una crasa profunda. Sus bordes eran irregulares instables. La mayoría de los competidores cruzaron con facilidad.
El VY simplemente flotó sobre él mientras los Hans usaban sus habilidades psíquicas para manipular las rocas cercanas para convertirlas en puentes temporales. Los Clitarens, confiados en su fuerza, saltaron sobre sus poderosas extremidades impulsándolos al otro lado. Cuando Harry llegó a la crasa, se detuvo para evaluar la situación. Saltar no era una opción. El hueco era demasiado ancho y una caída sería fatal. Notó una serie de rocas más pequeñas que sobresalían de las paredes, creando un camino potencial. Ató un trozo de cuerda a su cinturón y aseguró el otro extremo a un ancla resistente. Comenzó a descender a la crasa. Los espectadores alienígenas que miraban la transmisión en vivo se quedaron sin aliento ante lo que percibieron como un movimiento imprudente. La escalada fue ardua. El calor de los respiraderos geotérmicos hacía que el aire fuera sofocante. Y las rocas estaban resbaladizas por la condensación. Las manos de Harry se apretaron mientras agarraba los bordes afilados, pero no pudo evitarlo. Permaneció concentrado a mitad de camino. Una de las rocas se derrumbó bajo su peso y lo hizo balancearse precariamente. Apretó su agarre en la cuerda, su corazón latía con fuerza mientras se estabilizaba centímetro a centímetro, se abrió paso hacia el otro lado emergiendo de la superficie cubierto de sudor y suciedad, pero ileso. Esta muestra de ingenio no pasó desapercibida. Los comentaristas alienígenas que se habían apresurado a despedir a Harry antes comenzaron a cambiar su tono. El humano podría carecer de la sofisticación de los demás, comentó uno, pero su adaptabilidad es intrigante. A medida que avanzaba el día, el terreno se volvió más implacable. Los competidores se enfrentaron a estrechos pasajes llenos de plantas venenosas. Sus espinas exudaban una savia tóxica que podía incapacitar a cualquiera que hiciera contacto. Los Bori y Hans usaron su tecnología y poderes para crear barreras protectoras, mientras que los Zin confiaron en sus gruesos exoesqueletos para abrirse paso ileso. Sin embargo, Harry no tenía tales defensas. Improvisó usando un machete para abrirse camino a través de la vegetación. Sus movimientos eran lentos y deliberados, asegurándose de evitar las peligrosas espinas. En un momento se encontró con un denso matorral sin un camino claro a través del cual atravesar. En lugar de forzar su camino hacia adelante, Harry trepó a una formación rocosa cercana para explorar una ruta alternativa desde su punto de vista elevado. Vio un camino angosto y menos obstruido que le llevaría más tiempo, pero era más seguro. Esta decisión le costó tiempo, pero le permitió preservar su energía y evitar riesgos innecesarios. A media tarde, Harry vio al otro competidor en la distancia. Muchos de ellos comenzaban a flaquear, y a pesar de su destreza física, luchaban con el intenso calor. Sus exoesqueletos, aunque duraderos, retenían el calor y hacían que se sobrecalentaran. Los módulos antigravedad Bohr funcionaban mal debido a la interferencia magnética del terreno rocoso. Incluso los Elan, que habían dependido en gran medida de sus habilidades psíquicas, mostraban signos de fatiga a medida que la interferencia psiónica natural del planeta se hacía más fuerte. El progreso de Harry, aunque más lento, era constante. Sus años de entrenamiento en los terrenos más desafiantes de la Tierra le habían enseñado el valor del ritmo y la resiliencia. Se mantuvo hidratado, racionó sus suministros con cuidado y tomó descansos cortos cuando fue necesario para recuperarse. Su experiencia con los duros entornos de la Tierra le dio una ventaja de la que los demás, a pesar de toda su tecnología avanzada, carecían. El tramo final de la etapa fue una agotadora subida por una colina empinada. Su superficie estaba llena de rocas sueltas y bordes afilados. Los competidores que iban delante de Harry estaban visiblemente exhaustos. Sus movimientos eran lentos. Los escalones eran demasiado pesados para escalar de manera eficiente. Recurrieron a la fuerza bruta, pero muchos resbalaron y cayeron hacia atrás, perdiendo un tiempo precioso. Los Bes lucharon con sus módulos antigravedad defectuosos, mientras que los Hans, agotados por los desafíos anteriores, encontraron difícil mantener su concentración. Harry se acercó a la colina con precaución, aseguró su cuerda y comenzó el ascenso usando sus manos y pies para encontrar apoyos estables. La escalada fue físicamente exigente y sus músculos ardían con cada movimiento a medida que se acercaba. En la cima, se encontró con una sección particularmente difícil donde las rocas estaban sueltas e inestables. Se detuvo para recuperar el aliento y evaluar sus opciones. En lugar de arriesgarse a una escalada directa, usó su cuerda para crear un sistema de poleas improvisado que le permitió evitar la sección más peligrosa. Cuando Harry finalmente llegó a la cima, se encontró por delante de varios competidores que se habían visto obligados a retirarse o tomar rutas alternativas. Los espectadores alienígenas estallaron de asombro. No es el más fuerte ni el más rápido.
Un comentarista observó que su persistencia y creatividad son notables. A medida que el sol se ocultaba detrás del horizonte que marcaba el final de la etapa, Harry llegó al punto de control. No fue el primero en llegar, pero tampoco fue el último. Lo más importante es que había completado la etapa sin depender de tecnología avanzada o mejoras. Confiando únicamente en su ingenio, resistencia y determinación, mientras que los otros competidores descansaban. Muchos se curaban las lesiones o atendían el equipo que funcionaba mal. Harry se preparó en silencio para el día siguiente. Su cuerpo estaba dolorido, sus manos ampolladas, pero su determinación se mantuvo. Inquebrantable, sabía que el camino que tenía por delante sería cada vez más difícil, pero también sabía que rendirse no era una opción para Harry. Esta competición era más que una prueba de resistencia, era una oportunidad de mostrarle a la galaxia de lo que la humanidad era realmente capaz. Los demás no sabían que la mayor fortaleza de Harry aún estaba por revelarse. El tercer día en Barón amaneció con un frío amargo. El calor del desierto del día anterior dio paso al frío helado de los vientos matutinos del planeta. La tercera etapa de la competición sería la más peligrosa, pero una extensión hostil en expansión conocida como la extensión sombreada. Esta región del planeta era infame en toda la galaxia por su terreno traicionero, tormentas impredecibles y la presencia de criaturas depredadoras conocidas como pantallas que prosperaban en su perpetuo TW. Los escáneres no podían luchar contra ellos de frente, en lugar de eso, confió en su conocimiento de las pantallas de comportamiento de los depredadores. Se dirigieron al movimiento y al sonido, por lo que Harry se movió lenta y silenciosamente, manteniéndose cerca del suelo. Cuando un par de ojos rojos brillantes aparecieron en la distancia, se congeló conteniendo la respiración hasta que la criatura siguió adelante. En un momento, Harry se encontró con un compañero competidor, un Iran que se había torcido la pierna y luchaba por moverse. La vista desencadenó un recuerdo de su entrenamiento en la Tierra y la voz del instructor que le recordaba la importancia del trabajo en equipo, incluso en desafíos individuales en contra de su mejor juicio. Harry se acercó al Iran y lo ayudó a ponerse de pie juntos, se movieron con cautela, apoyándose mutuamente mientras navegaban por el terreno traicionero. Cuando cayó la noche, el punto de control apareció a la vista. Un leve resplandor en la distancia que indicaba seguridad. Los competidores restantes se esforzaron al máximo, desesperados por alcanzarlo antes de que la escena se cerrara. Harry y el Ilan se movieron tan rápido como pudieron. Su progreso se vio obstaculizado por la herida de este último. En el tramo final Asrian se abalanzó sobre ellos con sus garras por poco. No alcanzando a Harry mientras se arrojaba a un lado actuando por instinto, Harry agarró una roca cercana y se la arrojó a la criatura golpeándola en el ojo. El Scree retrocedió dándoles una breve ventana para escapar. Cuando Harry y el Iran finalmente cruzaron el puesto de control, se desplomaron de agotamiento los oficiales en él. Puesto de control. Una mezcla de asistentes robóticos y médicos alienígenas atendieron de inmediato sus heridas. Los otros competidores que lo habían logrado estaban en varios estados de desmayo, Rey su equipo avanzado maltratado y sus espíritus conmocionados. Para Harry la extensión sombría había sido un punto de inflexión, había sobrevivido no a través de tecnología superior o fuerza bruta, sino a través de resiliencia, ingenio y una determinación inquebrantable para seguir adelante. Los espectadores alienígenas que una vez lo habían despedido ahora miraban con una mezcla de asombro y respeto. Estaban comenzando a comprender que la mayor fortaleza de la humanidad no estaba en sus herramientas o su poder, sino en su negativa a rendirse ante probabilidades insuperables. Pocos sabían que la parte más desafiante de la competencia aún estaba por venir para Harry. Este era solo el comienzo de lo que se convertiría en un viaje inolvidable. El punto de control después de la extensión sombreada estaba inquietantemente tranquilo. El aire estaba denso por el cansancio y la tensión. Los competidores sobrevivientes descansaban en grupos dispersos. Sus uniformes, una vez prístinos, ahora estaban rotos y cubiertos de suciedad. Matt se movía entre ellos, curando heridas y administrando paquetes de hidratación. El Clit, una vez bullicioso, en el que Arin se sentaba en silencio. Sus caparazones estaban rayados y opacos. Los Boria reparaban meticulosamente sus dispositivos defectuosos. La frustración estaba grabada en sus rostros. Incluso el sereno Hans parecía conmocionado. Sus auras brillantes se atenuaron por la interferencia psiónica que los había dejado casi indefensos. Harry Carter, el único humano entre ellos, se sentó apartado de los demás. Limpiaba metódicamente los rasguños en sus brazos con un pequeño kit antiséptico. Su cuerpo y sus músculos se adolorían. Protestó cada movimiento, pero su resolución permaneció intacta. A diferencia de sus competidores que dependían de tecnología avanzada o poderes psíquicos.
Harry solo tenía sus instintos y entrenamiento para guiarlo. La tensión era evidente en cada uno de sus movimientos, pero no había señales de derrota en sus ojos. Los cielos tormentosos de arriba insinuaban el siguiente desafío. Una estructura metálica se alzaba en el horizonte, visible incluso desde el puesto de control, una enorme instalación abandonada dejada atrás por una antigua raza desconocida. Los árbitros de la Academia Galáctica anunciaron que la siguiente fase de la competencia se llevaría a cabo dentro de las ruinas. Era un laberinto de pasillos retorcidos, trampas mortales y rompecabezas diseñados para probar no solo la resistencia física sino también la agudeza mental. Muchos de los competidores alienígenas se animaron ante esto. Confiaban en que sus mejoras tecnológicas o su intelecto superior les darían una ventaja. A los competidores se les dio una hora para recuperarse antes de ser heridos hacia la entrada de las ruinas. Harry observó sus alrededores con atención mientras se acercaban. Las ruinas eran colosales con imponentes torres. Agujas que parecían perforar los cielos, la arquitectura era alienígena incluso para los estándares galácticos, sus formas irregulares. Y el metal oscuro irradiaban un aura de amenaza. Harry no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su columna vertebral. Cualquier civilización que hubiera construido este lugar había desaparecido hacía tiempo, pero sus creaciones estaban todo menos muertas cuando llegaron a las enormes puertas de las ruinas. Al-Loum resonó en el aire, las puertas crujieron y se movieron, abriéndose lo suficiente para que los competidores entraran. Los árbitros les informaron que el objetivo era navegar por el laberinto y llegar a la cámara central donde una serie de acertijos finales esperaban al primero en completar los acertijos y llegar a la salida. Obtendría una ventaja significativa en la competencia. Sin embargo, el laberinto estaba plagado de trampas y desafíos que podían descalificar o incluso dañar a los competidores. Aquellos que no tuvieron cuidado, los competidores fueron liberados. Uno por uno en las ruinas, sus caminos se divergieron inmediatamente mientras desaparecían en el laberinto. Harry. Entró el último, dando un paso hacia la oscuridad con solo una linterna básica y un mapa grabado en su memoria. El aire. Dentro era frío y opresivo. Las paredes estaban alineadas con extraños símbolos brillantes que pulsaban débilmente cuando pasaba la luz. De su linterna parpadeaba levemente y la golpeó para estabilizar el haz. Podía escuchar los ecos distantes de los pasos de su competidor, el leve zumbido de los dispositivos VY y el ocasional grito de frustración. La primera parte del laberinto era engañosamente simple, una serie de pasillos que giraban y giraban en direcciones aparentemente aleatorias. Harry se movió con cautela, marcando su camino con pequeños trozos de tiza para evitar perderse. Notó patrones sutiles en la arquitectura, ligeras hendiduras en las paredes y cambios leves en los símbolos brillantes, mientras los otros avanzaban confiando en la velocidad para navegar. Harry se tomó su tiempo observando sus alrededores. Y usando los patrones para guiarse, no pasó mucho tiempo antes de que las trampas comenzaran a revelarse. Un corredor repentinamente estalló con rayos de energía que por poco no alcanzan a un competidor eliano que se lanzó. De regreso con un grito de sorpresa, otro pasaje colapsó por completo, su piso se desmoronó en un abismo oscuro. Harry evitó estos peligros manteniéndose alerta, sus sentidos se agudizaron por la adrenalina que corría por sus venas, usó su entorno como guía, probando secciones inestables del piso con un palo largo que había recogido antes y escuchando atentamente los débiles clics mecánicos que a menudo precedían a la activación de una trampa. El verdadero desafío comenzó. Más profundo dentro de las ruinas, donde los corredores dieron paso a cámaras más grandes llenas de rompecabezas. Cada cámara requería una combinación de lógica, observación y destreza física para avanzar en una cámara. Harry encontró una plataforma giratoria masiva suspendida sobre un pozo de púas. La plataforma estaba dividida en secciones, cada una marcada con un símbolo brillante diferente. No tardó mucho en darse cuenta de que pisar el símbolo equivocado hizo que la plataforma se inclinara violentamente. Se detuvo para estudiar los símbolos, recordando los patrones que había visto antes en el laberinto. Lentamente, juntó las piezas de la secuencia que le permitiría cruzar de manera segura, mientras que algunos competidores dependían de la fuerza bruta o el análisis tecnológico para resolver los acertijos. Harry confió en su memoria y razonamiento, caminó con cuidado de una sección a la siguiente. La plataforma crujía siniestramente con cada movimiento. Cuando llegó al otro lado, se permitió un breve momento de alivio antes de presionar otra cámara que presentaba un tipo diferente de desafío, una serie de palancas y poleas que controlaban un conjunto de puertas enormes. La solución requería no solo fuerza, sino también tiempo y coordinación. Harry observó el mecanismo durante varios
minutos y notó cómo cada palanca afectaba a las demás. Ajustó su enfoque, tirando y soltando las palancas en una secuencia precisa hasta que las puertas se abrieron con un crujido. No pudo evitar sonreír mientras pasaba sabiendo que había tenido éxito donde otros podrían haber fallado. A medida que Harry se adentraba más en las ruinas, comenzó a Notar algo inquietante, los símbolos brillantes. En las paredes cambiaban sus patrones, volviéndose más erráticos. El débil zumbido que lo había acompañado desde el principio se hizo más fuerte, casi como un latido. El aire mismo parecía más pesado, cargado con una tensión eléctrica que le erizó la piel. Se dio cuenta de que el laberinto no era solo una prueba de habilidad, estaba vivo, respondiendo a la presencia del competidor. En un momento particularmente desgarrador, Harry entró en una cámara llena de plataformas móviles y cuchillas giratorias. El más mínimo paso en falso podría haber sido fatal, pero navegó por la cámara con una combinación de agilidad y planificación cuidadosa. Cuando llegó a la salida, vio a un competidor cliano luchando por volver a subir a una plataforma después de casi caer en el pozo lleno de cuchillas debajo. A pesar de sus burlas anteriores, Harry extendió una mano ayudando al acantilado a ponerse a salvo. El alienígena dudó, claramente incómodo con aceptar la ayuda de un humano, pero finalmente asintió con gratitud. Antes de apresurarse, cuando Harry llegó a la cámara central, fue uno de los últimos competidores en llegar. La habitación era enorme, sus paredes revestido de intrincados tallados que parecían cambiar y brillar en la tenue luz en el centro. Había un pedestal con un orbe brillante, rodeado de una serie de intrincados mecanismos. El rompecabezas final requería que los competidores descifraran los tallados y manipularan los mecanismos para alinear el orbe con una serie de conductos brillantes. Los competidores que habían llegado antes ya estaban luchando con el rompecabezas. Los Borg, frustrados por la falta de instrucciones claras, recurrieron a la fuerza bruta de los mecanismos, mientras que los Elan intentaron y fallaron en usar sus debilitadas habilidades psíquicas para descifrar los tallados. Los Zin carecían de la delicadeza necesaria para los delicados ajustes. Habían dado por vencidos por completo. Harry se acercó al rompecabezas con calma y concentración. Estudió las tallas y notó su parecido con los símbolos que había visto en todo el laberinto. Lentamente, comenzó a unir las piezas de la secuencia necesaria para alinear el orbe. Sus manos se movieron con precisión constante, ajustando los mecanismos uno por uno. Los otros competidores observaron en silencio atónito cómo los conductos brillantes comenzaron a iluminarse uno tras otro. Cuando el conducto final se iluminó, un zumbido llenó la habitación y el pedestal comenzó a brillar. El orbe se elevó en el aire y emitió una luz radiante que iluminó la cámara. Una puerta oculta se abrió y reveló la salida. Harry dio un paso atrás y permitió que los demás lo siguieran. No necesitaba ser el primero en demostrar su valor para Harry. La revelación no se trataba solo de resolver el rompecabezas, se trataba de mostrarle a la galaxia que la fuerza de la humanidad residía en su capacidad de adaptarse, soportar y estar a la altura de cualquier desafío. Cuando cruzó la salida, sabía que la competencia estaba lejos de terminar, pero por primera vez, los espectadores y competidores alienígenas comenzaron a ver a Harry no como un perdedor, sino como un formidable rival que encarnaba la esencia misma de la perseverancia. La etapa final de la competencia tuvo lugar en la cima del monumento más infame de Barón, el Monte Artos. Elevándose por encima de los paisajes tumultuosos del planeta, la montaña fue una prueba de resistencia, estrategia y pura fuerza de voluntad. Su cima, envuelta en espesas nubes de gas tóxico, se decía que era inalcanzable para todos excepto los más decididos. Este era el lugar donde la Academia Galáctica había elegido terminar su agotadora competencia, donde se decidiría a los vencedores. Los competidores sobrevivientes se pararon en la base de la montaña, sus cuerpos maltratados y sus espíritus agotados. Cada uno llevaba las cicatrices de los desafíos que habían superado. Los CIN tenían grietas en sus exoesqueletos. Antes impenetrables. Las mejoras de los Borg parpadeaban con signos de tensión y las auras antes radiantes de los Iran se habían atenuado significativamente. Harry Carter se paró entre ellos, tranquilo y concentrado. No tenía armadura avanzada ni poderes psíquicos en los que confiar, solo su determinación y la inquebrantable creencia en su habilidad para resistir. Los árbitros explicaron las reglas. El ascenso a la cima se haría sin ayuda, sin dispositivos externos, sin apoyo externo, solo lo que cada competidor pudiera llevar consigo a lo largo del camino. Encontrarían peligros naturales, incluidas avalanchas, criaturas venenosas y la siempre presente amenaza de hipoxia a medida que el aire se volvía más fino. El primero en llegar a la cima reclamaría la victoria final cuando se diera la señal. Los competidores comenzaron su ascenso. Las laderas más bajas de la montaña eran engañosamente fáciles, una suave pendiente cubierta de grava suelta. El Clitarant tomó una ventaja temprana,
sus poderosas extremidades los impulsaban hacia adelante, el Bor lo siguió de cerca, usando sus extremidades mecánicas para mantener un ritmo constante mientras los Hans flotaban justo por encima del suelo, conservando su energía. Harry se quedó atrás, observando el terreno y los movimientos de sus competidores. Sabía que el verdadero desafío estaba por delante. El primer obstáculo llegó en forma de un estrecho desfiladero con los bordes desmoronándose e inestable el acantilado. Confiados en su fuerza intentaron saltar pero calcularon mal la distancia. Uno de ellos apenas logró aferrarse al borde, sus garras se clavaron en la superficie rocosa. Los Vorti usaron sus extremidades mecánicas para construir un puente improvisado mientras los Hans flotaban sin esfuerzo sobre el abismo. Harry observaba con atención un camino oculto que descendía por el desfiladero y volvía a subir por el otro lado. Era más largo pero más seguro. Eligió el camino moviéndose de manera constante y conservando energía, mientras que otros gastaban la suya en maniobras arriesgadas a medida que continuaba la escalada. El terreno se volvió más duro. La grava suelta dio paso a rocas irregulares y acantilados escarpados. El aire se volvió más frío y un viento cortante aulló a través de los pasos de montaña. Los competidores comenzaron a flaquear. Los Thin, agobiados por sus enormes cuerpos, lucharon por encontrar puntos de apoyo en los acantilados. Las mejoras mecánicas de los Borg comenzaron a sobrecalentarse por la tensión y los Hans, acostumbrados a confiar en sus habilidades psíquicas, se encontraron exhaustos a medida que el aire enrarecido debilitaba su concentración. Harry siguió adelante con su ritmo lento pero constante. Confiaba en su entrenamiento de los entornos más duros de la Tierra. Utilizaba sus manos y pies para encontrar apoyos estables en los acantilados. Sabía la importancia de controlar su ritmo, de tomar descansos cortos para recuperar el aliento y evitar que sus músculos se acalambraran. Llevaba solo lo esencial: una pequeña mochila de hidratación, una manta térmica y una simple cuerda de escalada. Su enfoque era metódico, cada paso calculado para minimizar el riesgo. A mitad de la montaña, los competidores se enfrentaban. Su mayor desafío hasta el momento, una sección conocida como el laberinto congelado. Este tramo traicionero era una serie de túneles estrechos tallados en el hielo, llenos de grietas ocultas y paredes que se derrumbaban. La temperatura se desplomó a niveles letales y el resplandor del hielo dificultaba ver a muchos de los competidores. Sentado sin saber cómo proceder, Harry entró al laberinto con precaución. Cada uno de sus movimientos era deliberado. Usó su linterna para buscar puntos débiles en el hielo y golpeó el suelo con un palo para probar su estabilidad. Cuando encontró un túnel derrumbado, retrocedió y buscó una ruta alternativa. En un momento escuchó el débil sonido de alguien que pedía ayuda. Siguiendo la voz, descubrió a un competidor de VY atrapado debajo de un bloque de hielo caído. A pesar de los riesgos, Harry se detuvo para ayudar y usó su cuerda como palanca para liberar al competidor. El Bori, sorprendido y agradecido, asintió en reconocimiento antes de continuar. Harry emergió del laberinto congelado. Vio la cumbre por primera vez. Todavía era una escalada desalentadora envuelta en nubes arremolinadas de gas tóxico. El tramo final fue el más peligroso y casi vertical. Ascenso sobre rocas inestables con el viento, amenazando con desequilibrar a los escaladores. Muchos de los competidores que habían llegado tan lejos ahora luchaban por mover sus cuerpos. Al borde del agotamiento, Harry respiró profundamente y comenzó su ascenso. Sus manos y pies le dolían por el frío y sus pulmones ardían con cada respiración del aire delgado y gélido. Se movió lentamente, sujetándose con su cuerda siempre que era posible. El viento aullaba a su alrededor tirando de su poncho y amenazando con arrancarlo de la montaña. Se concentró en los pequeños objetivos alcanzables. Un punto de apoyo, luego otro y luego el siguiente. Mientras escalaba, pasó a varios competidores que se habían visto obligados a detenerse. Sus cuerpos no podían continuar. Una vez tan confiados, estaban acurrucados contra las rocas. Su fuerza se había agotado por el frío. Los Hans, que habían confiado en sus habilidades psíquicas durante toda la competencia, estaban demasiado agotados para seguir adelante. Incluso los Bori con su tecnología avanzada se encontraron paralizados. Sus extremidades mecánicas congeladas por los vientos helados. Harry presionó en su mente una confusión de dolor y determinación. Pensó en la Tierra, en las lecciones que había aprendido de sus implacables paisajes. Pensó en los detractores que habían descartado a la humanidad como débil y de las innumerables veces que le habían dicho que no pertenecía aquí. Cada paso era un desafío a esas dudas, un testimonio de la resiliencia que definía a su especie. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Harry llegó a la cima. El aire era tenue y su visión se nubló por el cansancio,
pero podía ver la baliza, que marcaba la línea de meta. Se tambaleó hacia adelante, sus piernas apenas podían sostenerlo y tocó la baliza con manos temblorosas. Un suave timbre resonó en el aire señalando su victoria. Los otros competidores llegaron uno por uno, algunos colapsando de agotamiento cuando llegaron a la cima. Los árbitros, transportados a la cima en aerodeslizador, administraron asistencia médica y registraron los resultados. Cuando se anunció el nombre de Harry como el ganador, un silencio atónito cayó sobre la multitud de espectadores alienígenas que miraban la transmisión. En vivo. Harry no celebró, estaba demasiado cansado para hacer más que sentarse y envolverse en su manta térmica, pero la importancia de su logro no se le escapó. Había demostrado que la fuerza de la humanidad no estaba en su tecnología o su destreza física, estaba en su determinación, su adaptabilidad y su negativa a rendirse. Mientras los competidores eran transportados de regreso a la Academia Galáctica, Harry recibió gestos de respeto de aquellos que una vez se habían burlado de él. Los Claranos, Bor y Hans, reconocieron cada uno su triunfo a su manera. Para Harry, la victoria fue agridulce, no solo había ganado la competencia, sino que también se había ganado él. Respeto de las especies que alguna vez habían menospreciado a los humanos, la Academia Galáctica le otorgó a Harry el título de campeón de resistencia, su nombre grabado en los anales de la historia intergaláctica, pero para Harry la verdadera recompensa fue darse cuenta de que había cambiado las percepciones de la humanidad. Su viaje había demostrado a la galaxia que los humanos, aunque pequeños y aparentemente insignificantes en el gran esquema de las cosas, poseían una fuerza que podía rivalizar con las civilizaciones más grandes. Mientras estaba en el podio de la Academia, la galaxia observando, Harry levantó la cabeza en alto, no necesitaba decir una palabra, sus acciones habían hablado más fuerte que cualquier proclamación jamás podría.